Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde donde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. Mi nombre es Valeria. Escribirlo ahora, después de todo, me resulta extraño. Como si esas 7 letras pertenecieran a otra persona, a la que fui antes, a la que ya no existe. Siempre fui la chica común, la invisible. Cabello castaño lacio, piel clara que nunca bronceaba del todo. Ojos café sin brillo, como si alguien hubiera olvidado pintarlos con vida. Marta, en cambio, era todo lo contrario. Desde el primer día de secundaria, cuando se sentó a mi lado y me sonrió con esa seguridad que solo los predestinados tienen, supe que jamás podría igualarla. Su cabello era oro líquido, su piel perfecta, sus ojos verdes como esmeraldas bajo el sol. Y lo peor era que ella lo sabía. Pero conmigo era dulce, o eso creía. En nuestro pueblo, todos nos conocían como las inseparables. Donde iba Marta, iba yo, su sombra silenciosa, su reflejo opaco. Ella hablaba, reía, encandilaba, y yo asentía, sonreía, admirando en secreto cada gesto suyo, cada palabra, como si estudiara un manual sobre cómo ser deseable. A veces, en la intimidad de mi cuarto, frente al espejo, intentaba imitar su postura, su forma de reírse, incluso el modo en que alzaba una ceja cuando estaba aburrida. Nunca funcionó. «Eres tan tierna», me decía Marta a veces, acariciándome el pelo como si fuera una mascota. «Tan tú». Esa frase siempre me quemó por dentro, porque yo no quería ser tierna, no quería ser yo, quería ser ella, y ella lo sabía. El día del collar comenzó como cualquier otro. Marta llegó a mi casa con una cajita de terciopelo negro, pequeña, desgastada en las esquinas. «Es para ti», dijo, empujándola hacia mí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Un regalo de verdadera amiga. Dentro estaba el collar más hermoso que había visto. Una cadena fina de plata, tan antigua que casi parecía respirar, y un colgante con una piedra verde intenso, profundo, como un ojo que no parpadea. «Es para la suerte», susurró Marta mientras lo cerraba alrededor de mi cuello, «para que por fin brilles como yo». Sus dedos rozaron mi piel un segundo más de lo necesario. Fue entonces cuando lo sentí, un escalofrío, como si algo se hubiera deslizado bajo mi epidermis, algo que no pertenecía a mi cuerpo. Pero no dije nada, porque Marta me estaba dando un pedazo de su luz, y porque en ese momento no entendí que lo que realmente me estaba dando era un pedazo de su oscuridad. La primera noche con el collar fue un sueño agitado, no pesadillas, no imágenes concretas, solo la sensación de ojos abiertos en la oscuridad, fijos en mí, estudiando cada respiración. Al despertar, mi almohada estaba húmeda de sudor frío y la piedra verde del amuleto ardía contra mi clavícula como un trozo de hielo incrustado en la piel. El espejo del baño me devolvió una imagen ajena. Ojeras violáceas, labios partidos, la tez cetrina de alguien que no ha dormido en semanas. Me pasé los dedos por el rostro, buscando una explicación en los poros dilatados, en las líneas de expresión que no estaban ahí la noche anterior. «Valeria, ¿estás enferma?». La voz de Marta, dulce y preocupada, me hizo girar. Ella estaba en la puerta del baño, perfecta, más que perfecta, radiante. Su piel brillaba como si la hubieran pulido, sus ojos verdes ahora casi fosforescentes, su cabello una cascada de seda viva,
No, no sé. Me duele la cabeza, mentí, tocando el collar con nerviosismo. Marta se acercó. Sus dedos frescos rozaron mi frente en un gesto que debía ser maternal, pero que solo logró helarme la sangre. Es el cambio de clima, dijo, sonriendo. O tal vez te estás sugestionando. Sus ojos bajaron al amuleto, y por un segundo creí ver algo oscuro pasar tras sus pupilas. Te queda precioso. Esa noche el sueño fue peor. Alguien respiraba detrás de mí, pecho contra espalda, boca pegada a mi nuca. Gracias por tu belleza, susurró una voz que no era humana. Desperté gritando. En el reflejo de la ventana, antes de que la luna se escondiera tras las nubes, juré ver a Marta de pie junto a mi cama, sonriendo. La primera noche con el collar fue un sueño agitado. Me desperté con la garganta seca y la sensación de que algo se arrastraba bajo mi piel. El amuleto ardía contra mi pecho, como si hubiera absorbido todo el calor de mi cuerpo. Al verme en el espejo, noté las ojeras violáceas que me hundían los ojos y los labios agrietados. ¿Valeria? La voz de Marta resonó desde la puerta de mi habitación. Madre mía, pareces un cadáver. Me giré hacia ella y el contraste fue brutal. Su piel brillaba con un aura casi sobrenatural. Sus labios tenían un tono rojo intenso que no era de maquillaje. No me siento bien, musité, tocando el collar con dedos temblorosos. Marta se acercó, su perfume dulzón envolviéndome como una niebla. Es solo estrés, dijo, ajustando la cadena del amuleto con sus dedos fríos. Pero el collar te da un aire interesante, como una heroína gótica de esas novelas que te gustan. ¿No crees que es raro? Ayer estaba bien, y ahora... Y ahora estás dramática, cortó ella, riendo. Deja de mirarte tanto, Valeria. La belleza es cuestión de actitud. Por la noche, las pesadillas regresaron. Gracias, susurró una voz desde las sombras. Gracias por tu belleza. Me incorporé en la cama, empapada en sudor frío. El collar latía al compás de mi corazón. En el rincón más oscuro de la habitación, una silueta se desvaneció demasiado lento para ser imaginación, y en el aire quedó flotando el aroma a perfume de Marta. Intenté quitarme el collar al amanecer. Mis dedos, ya más delgados, más huesudos, forcejearon con el broche, pero la cadena no cedió. Al contrario, se contrajo como una serpiente, clavándose en mi carne hasta dibujar una línea roja y húmeda alrededor de mi cuello. El dolor fue agudo, eléctrico, y me dejó jadeando en el suelo del baño, con el reflejo de una extraña mirándome desde el espejo. Mis uñas, que siempre habían sido fuertes, ahora se quebraban como cáscara de huevo. Al cepillarme el cabello, me quedaron mechones entre las cerdas, hebras oscuras que se enredaban como arañas muertas. La piel de mis brazos empezaba a ceder, a arrugarse en finas líneas que parecían trazar un mapa de mi deterioro. Marta llegó sin avisar como siempre. La encontré en mi cocina, bebiendo de mi taza favorita, sus labios perfectos dejando una mancha de carmín en el borde. «Vas a llegar tarde a clase», dijo, sin mirarme. Sus palabras sonaron distantes, como si ya no valiera la pena disimular el desinterés. Al pasar junto a mí, su mano rozó mi hombro y sentí cómo absorbía el poco calor que me quedaba. Su contacto ya no era el de una amiga, sino el de algo que se alimenta en silencio. El médico del pueblo solo movió la cabeza con falsa pena cuando le mostré mis síntomas. «Anemia», dijo, escribiendo una receta que sabía inútil. «Estrés, duerma más». Marta asintió a su lado, compasiva, pero sus ojos verdes brillaban con un regocijo que solo yo parecía notar. Por las noches, el susurro se hizo más claro.
pronto. Y en el espejo, entre las sombras de mi habitación, a veces creía ver dos figuras, la mía consumiéndose y la de Marta, floreciendo, alimentándose de los jirones de mi vida que el collar le entregaba en ofrenda. El collar ya formaba parte de mí, como una segunda piel corrupta que se alimentaba de mi esencia. Las noches se habían vuelto interminables, un ciclo de sudores fríos y pesadillas donde criaturas sin rostro me susurraban secretos en lenguas olvidadas. De día, evitaba los espejos, pero no podía escapar de las miradas horrorizadas de quienes alguna vez me conocieron. Una tarde, mientras Marta salía con otros amigos, los que antes eran nuestros amigos, me encerré en mi habitación con el ordenador. Mis dedos, ahora huesudos y temblorosos, teclearon febrilmente. Collar de piedra verde, maldición, transfiere belleza. Las leyendas aparecieron una tras otra, historias de amuletos antiguos, de regalos envenenados, de pactos escritos en piel humana, pero fue una página desactualizada, casi oculta en los resultados de búsqueda, la que me detuvo en seco. El regalo de la envidia, un objeto maldito, creado para aquellos que deseaban robar lo que nunca podrían tener por sí mismos. La piedra verde, esmeralda teñida con veneno y ritual, absorbía la vida de quien la portaba, transfiriendo su juventud, su fuerza, su belleza, a quien la había obsequiado. El texto era claro. El proceso solo terminaba con la muerte de la víctima, o si la auténtica dueña del collar decidía romper el pacto. Las piezas se encajaron con brutal claridad. Los cumplidos fingidos, las miradas de satisfacción cuando tropezaba en público, los regalos espontáneos que siempre coincidían con mis peores momentos. Marta no era mi amiga, nunca lo había sido. Esa noche, cuando escuché sus pasos acercarse a mi puerta, siempre llegaba sin avisar, como si aún tuviera derecho a cada rincón de mi vida, supe que era el momento. El miedo se transformó en algo más oscuro, más denso. Por primera vez en semanas, el collar no me quemó. Se rió. El espejo ya no mentía. La figura que se reflejaba era una parodia grotesca de lo que alguna vez fui. Piel translúcida pegada a huesos que protestaban con cada movimiento. Cabello ralo como paja seca. Ojos hundidos en órbitas violáceas que parecían querer devorar lo que quedaba de mi rostro. Mis uñas, ahora quebradizas y amarillentas, se desprendían en láminas al más leve roce. El collar, en cambio, brillaba con un fulgor cada vez más intenso, como si toda la vida que me robaba se concentrara en esa maldita piedra verde. Marta ya no fingía preocupación. Sus visitas se habían vuelto esporádicas, apenas breves apariciones donde posaba su mirada en mí con la misma curiosidad fría con que un niño observa un insecto moribundo. A veces, cuando creía que dormía, sentía sus dedos acariciando el amuleto con posesividad, sus labios murmurando palabras que mi cuerpo debilitado ya no podía comprender. Las voces en mi cabeza crecían, se multiplicaban. Ya no eran solo susurros nocturnos, sino un coro de risas agudas que resonaban en mis huesos. El collar hablaba, se burlaba, me recordaba que la resistencia era inútil. «Déjate ir», susurraba con la voz edulcorada de Marta. «Siempre quisiste ser como ella. Ahora serás parte de su belleza para siempre». Intenté arrancarla una última vez. Mis dedos esqueléticos se aferraron a la cadena, tirando con una fuerza que ya no me pertenecía. El dolor fue instantáneo, como si miles de agujas de hielo perforaran mi piel. La habitación giró, los sonidos se distorsionaron, y antes de hundirme en la oscuridad, vi su silueta en la puerta. Marta no corrió a ayudarme.
Se limitó a observar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos ahora desmesuradamente brillantes, mientras el mundo se desvanecía a mi alrededor. «Ya casi termina, Valeria». Sus palabras flotaron sobre mí como una losa, y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, dejé de sentir miedo. Solo quedaba ira, una ira silenciosa, negra, perfecta y hambrienta. La noche olía a tormenta. El viento golpeaba los cristales como un preso intentando escapar, y cada ráfaga hacía crujir los muebles de mi habitación con un sonido que parecía risa. Ya no podía levantarme de la cama. Mi cuerpo era apenas un saco de huesos retorcidos bajo sábanas húmedas de sudor enfermizo. Pero la mente ardía con una lucidez aterradora. El collar pesaba como un ladrillo sobre el pecho, la piedra verde palpitando al ritmo de mi agonía. En el espejo frente a mí, ese testigo mudo de mi destrucción, el reflejo de Marta apareció y desapareció como un fantasma, cada vez más radiante, más mía. Sus mejillas tenían ahora el tono rosado que alguna vez fue característico en mí, sus labios la curva exacta que los míos olvidaron. Moví una mano sobre el amuleto sintiendo cómo la plata caliente se fundía con mi piel. No era solo metal lo que nos unía ahora, sino algo más profundo, más obsceno. La maldición había creado un cordón umbilical entre nosotras, y mientras yo me secaba como flor al sol, ella florecía con mi savia robada. La idea llegó completa, perfecta en su simetría perversa. Si el collar necesitaba una dueña, ¿por qué no podía ser yo? Los dedos de Marty, antes cálidos, ahora siempre fríos, me apartaron el cabello de la frente esa tarde. Su aliento olía a menta y a algo más profundo, metálico, como monedas bajo la lengua. Pobrecita, murmuró, pero sus ojos decían gracias. Dejé que me abrazara. Dejé que creyera que había ganado. Y cuando su piel tocó la mía, cuando su pulso se aceleró ante la proximidad del festín final, actué. El forcejeo fue breve. Ella era fuerte, hermosa, vital. Pero yo ya no tenía nada que perder. El brillo verde estalló entre nosotras, un relámpago enfermizo que iluminó la habitación con tintes de pesadilla. Por un instante eterno, nuestras figuras se fundieron en el espejo, su juventud y mi decrepitud bailando en un abrazo macabro. Cuando la luz se apagó, el collar latía en otro cuello. En el cristal mis ojos de nuevo jóvenes, contemplaban el espectáculo tras el vidrio. Marta golpeando la superficie con manos que se arrugaban a velocidad imposible, su boca abierta en un grito que ya no tenía voz. Me acerqué al espejo, rozando el marco con uñas perfectamente pintadas. El collar susurraba, pero ahora las palabras eran diferentes. Eran para ella, y yo, por primera vez en mi vida, sonreí como Marta solía hacerlo. Dulcemente, cruelmente. Como alguien que al fin ha entendido las reglas del juego. Al final, la envidia no se destruye, solo cambia de dueño.